Estimados maestros, reciban el saludo del profesor David Rengifo Ortega, miembro del grupo CEFICAT, quien en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión sobre el texto humanístico y sobre el texto periodístico. Muy bien, queridos maestros, vamos a iniciar entonces nuestra sesión conociendo un poco más de estos dos tipos de textos que son muy utilizados también al momento de elaborar justamente los ítems para nuestro examen, tanto para nombramiento como para ascenso. Muy bien, vamos a iniciar entonces conociendo un poco más sobre el texto humanístico. Como su nombre lo dice ya, el texto humanístico hace referencia a todo aquello que se relaciona con el ser humano, todo aquello que involucra al ser humano como tema principal. Entonces, el texto humanístico será aquel texto quien desarrolle las ideas a partir de la temática del ser humano. Entonces, vamos a poner aquí entonces el texto humanístico. El texto humanístico. La clase anterior, la sesión anterior, estábamos enfocados en ver el texto científico. Hay una diferencia entre texto científico y texto humanístico. Como vimos, el texto científico se enfocaba en todo aquello que era relacionado a la ciencia, mientras que el texto humanístico nos habla todo aquello que se relaciona con el ser humano o con las actividades que el ser humano realiza. Entonces, lo definimos como aquel texto que habla del ser humano o de las actividades que realiza. Muy bien, esa es la definición que debemos manejar sobre textos humanísticos. Siguiendo esta definición, podemos entonces concluir de que el texto humanístico abarca diferentes textos. Textos, por ejemplo, que nos hablen de ciencias, textos que nos hablen del arte, textos que nos hablen de literatura, diferentes tipos de textos que se relacionan directamente con el ser humano o con su quehacer. ¿Correcto? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí vamos a encontrar textos de literatura, vamos a encontrar, por ejemplo, sociología, la psicología, vamos a encontrar, por ejemplo, antropología, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que se conoce como la investigación, y lo que es los textos científicos también entrarían aquí, por ejemplo. Bien, entonces, estos textos abarcan el quehacer humano, todas las actividades que se puedan realizar como parte del contexto del hombre. Con esa idea, vamos a analizar la definición exacta de texto humanístico. Pueden ustedes ver ahí el material en la diapositiva que se ha preparado y dice lo siguiente: texto humanístico son aquellos textos que abordan temáticas referidas al estudio del hombre, al estudio del ser humano y a todas las actividades que éste realiza. Ese es el texto humanístico. Ahora, ¿cuál es la forma? ¿Cómo desarrolla sus ideas el texto humanístico? El texto humanístico, queridos maestros, se desarrolla en dos formas, básicamente, de escritura. Estas dos formas de escritura que conforman el texto humanístico son la exposición y, por otro lado, tenemos la argumentación. La exposición y la argumentación. Es decir, vamos a encontrar en un texto humanístico una fusión de estas dos formas de expresar. Nosotros hemos visto en clases anteriores el texto expositivo, también hemos visto el texto argumentativo y nos hemos dado cuenta de que la exposición busca informar, mientras que la argumentación busca convencer, persuadir. En el texto humanístico, el autor va a hacer una mezcla de estas dos formas, va a ser una fusión, una combinación de estas dos terminologías.
y va a tener como resultado un texto híbrido. A eso se le llama texto humanístico, al que combina estas dos formas de expresar. Es decir, un texto humanístico me informa y al mismo tiempo también busca hacerme cambiar de postura, busca que yo pueda adquirir una posición sobre el tema del cual me está desarrollando. Entonces, no olvidar, esa es una característica importante, es una característica principal del texto humanístico. Combina la exposición y la argumentación. Usted lo puede ver también ahí en las diapositivas para un mejor entendimiento. Tiene una forma de escritura que intercala la exposición y la argumentación. Dice bien claro ahí. Muy bien. Entonces, si mi texto humanístico me habla de la exposición y también me habla de la argumentación, ¿dónde lo puedo encontrar? Efectivamente, como le dije hace un momento, los textos humanísticos desarrollan diferentes temáticas dentro del quehacer del ser humano. Por ejemplo, en la filosofía, los textos filosóficos son aquellos que nos dan a conocer todo lo que va más allá de la realidad, el pensamiento del autor que no se puede explicar con la ciencia. Ese es el pensamiento filosófico. Entonces el texto humanístico se encarga de hacer esto. También encontramos, por ejemplo, los textos psicológicos, los textos antropológicos, los textos de economía, los textos de geografía, lingüística, periodismo. Es decir, el texto periodístico que vamos a ver hoy día también es un texto humanístico. La semiología, la sociología, por ejemplo, el derecho, la estética, la ética, historia, la pedagogía, la literatura, la crítica literaria, son áreas en las cuales se encarga justamente el texto humanístico. Es decir, vamos a encontrar textos que son humanísticos y que nos pueden hablar, por ejemplo, de un ensayo, análisis de un texto, de una obra que hemos leído. Podemos encontrar un texto que nos hable de cómo se desarrolla el aprendizaje en los estudiantes. Podemos encontrar un texto que nos hable de las relaciones sociales que hay en la sociedad. Podemos encontrar, por ejemplo, que nos está hablando de las teorías literarias, teorías de la enseñanza en pedagogía, o textos periodísticos como una noticia, como una crónica, como un reportaje. Todos ellos son textos humanísticos. ¿Por qué? Por esta razón principal, porque todas centran su atención, todos textos centran su atención, giran alrededor de esa temática, que es el ser humano y toda aquella actividad que el ser humano realiza. ¿Correcto? Entonces, esa es la concepción, el concepto, la noción que debemos tener de texto humanístico. Ahora, ¿cómo es que un texto humanístico puede aparecer? ¿Cómo lo puedo yo observar ya en la realidad? Por ejemplo, puede aparecer en forma de artículo. Usted puede observar en la diapositiva ahí. Un texto humanístico puede tener la forma de un artículo de opinión, por ejemplo. Es un texto humanístico. Un artículo periodístico es un texto humanístico. Un artículo, por ejemplo, de investigación. Un tratado, por ejemplo, una conferencia, un ensayo, una tesis, un proyecto de investigación. Son formas en las que puede aparecer un texto humanístico. Es decir, cuando usted, por ejemplo, desarrollaba su investigación para obtener su título de licenciado, ahí justamente usted estaba trabajando textos humanísticos. Cuando usted elabora un ensayo, cuando usted hace un artículo de opinión, cuando usted lee una noticia, lo que está leyendo, en términos generales, es un texto humanístico. Entonces, si sabemos que todo texto humanístico involucra diferentes temáticas relacionadas con el hombre, la pregunta sería, ¿cuál es el propósito que persigue entonces el texto humanístico? ¿Cuál es su intención? Ya sabemos que todo texto posee un propósito, todo texto tiene una intención. El autor de un texto siempre elabora el texto teniendo una mirada hacia dónde quiere y por qué lo hace. A eso se le conoce como la intención, el propósito del autor. Si nosotros hemos dicho de que el texto humanístico hace una combinación, un intercalado entre la argumentación y la exposición, ¿cuál es el propósito? Entonces vamos a encontrar que todo texto humanístico, queridos maestros, lo que hace o lo que busca o lo que tiene como propósito,
¿Ya? Usted también lo puede ver en la diapositiva ahí. Como propósito, busca principalmente informar. Informar. Eso es lo que busca un texto humanístico. Como propósito, como objetivo principal, la información, el transmitir una información, el dar a conocer una información, el exponer datos, ¿correcto? Transmitir información, transmitir conocimientos. Esta información debe entenderse como los conocimientos. Conocimientos. Teniendo en cuenta que esos conocimientos son producto de diversas áreas del quehacer humano. Estos conocimientos nacen justamente de las diversas áreas de la actividad humana. Todo aquello que el ser humano realiza, todo aquello que involucra su contexto en el cual se desenvuelve, genera conocimiento. De ese conocimiento se encarga justamente el texto humanístico. Informa los conocimientos producto del quehacer humano. Ese es el propósito del texto humanístico. Entonces, cuando usted en el examen le pregunten, el texto que acabas de leer tiene como propósito, usted debe darse cuenta qué tipo de texto es primero. Dijimos, si es el texto narrativo, buscará relatar, deleitar, entretener. Si es expositivo, informar, exponer ideas. Si es argumentativo, convencer, persuadir. Si es descriptivo, decíamos caracterizar, representar. Si es humanístico, busca informar. ¿Informar qué? Conocimientos, producto de la actividad que el ser humano realiza. En las diferentes áreas relacionadas al hombre, en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, haciendo una síntesis desde el momento, diremos que el texto humanístico es un texto que aborda como temática principal al ser humano y toda actividad relacionada con él. Busca como propósito informar conocimientos producto justamente de estas áreas relacionadas al hombre. Hasta ahí estamos avanzando. ¿Cuál es la estructura que posee un texto humanístico? ¿Qué estructura? ¿Cómo organiza sus ideas? ¿Cuál es el esqueleto? ¿Cuál es el esquema que posee un texto humanístico? Si decimos que su propósito es informar, ¿cuál será la estructura? Ustedes recuerdan de los textos que hemos analizado, ¿cuál de esos textos es aquel que tenía como propósito la información? Justamente el expositivo. Si el texto humanístico es un texto que cumple la misma función, el mismo propósito, lógicamente que la estructura, la forma como organice sus ideas van a ser también bastante similares, van a ser muy parecidas. Es por eso que el texto humanístico presenta como estructura, primero, una introducción. Esta es la estructura, ojo, la estructura, la forma como presentar sus ideas. Empieza con una introducción en el cual el autor lo que hace es presentar al tema, plantear el tema. En otras palabras, nos habla del tema cuando es expositivo o también nos puede estar planteando la tesis cuando empieza argumentando, porque sabemos que combina las dos formas de expresión. Una vez que el autor ha planteado el tema y ha emitido su posición, su postura, su tesis frente a ese tema, nos ha dado a conocer su punto de vista, pasa a una segunda etapa, el texto humanístico, en el cual el autor va a desarrollar, por eso que se llama desarrollo, el desarrollo de todas las ideas presentes en el texto. A ese desarrollo yo lo puedo entender como una exposición o también lo puedo entender como la argumentación. Es decir, en esta etapa del texto, en esta parte de mi texto, lo que el autor hace es exponer las diferentes ideas sobre el tema que planteó la introducción y
también nos da a conocer aquellos argumentos con los que va a estar sustentando, defendiendo la tesis planteada en la introducción. ¿Correcto? No olvidar entonces, texto humanístico, introducción, plantea tema, plantea tesis. Desarrollo, expone ideas, presenta argumentos. Y llegamos a la parte número 3, que es ya la conclusión. La conclusión del texto. ¿Qué sea en la conclusión? Justamente se hace un cierre o también una síntesis de todo lo planteado en el desarrollo del texto y en la introducción. Eso es a grandes rasgos la estructura, estamos hablando de la estructura del texto humanístico. Esa es la estructura que presenta. 3 partes bien marcadas: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Correcto? Nosotros, si nos damos cuenta, es muy similar a la estructura del texto expositivo, ya que ambos buscan como propósito principal la información. Continuemos. Ustedes también pueden apreciar, queridos maestros, todo el trabajo en las diapositivas para que puedan ir comprendiendo y darse cuenta con la información precisa. En las diapositivas están justamente los datos precisos, las palabras exactas que usted debe manejar. Nos hemos tomado la molestia y debe sacar lo más importante nada más de toda la teoría. Bien, ¿cómo reconozco ese texto? ¿Cómo me doy cuenta que estoy frente a un texto humanístico y no frente a un texto expositivo? Ya que sabemos que es muy parecido. ¿Cómo lo puedo reconocer? ¿Qué características presenta? ¿Qué rasgos puedo yo encontrar en un texto humanístico? Primero, vamos a observar la diapositiva. Primero dice, un texto humanístico está abierto al debate. Justamente se cumple esta característica, puesto que tiene como desarrollo la argumentación. Es decir, es un texto en el cual se expresan ideas polémicas, o ideas controversiales, ideas que generen diferentes posturas, diferentes opiniones. Esa es una característica del texto humanístico. Esto se debe justamente a la argumentación que utiliza. También utiliza lo que es la subjetividad. Es decir, un texto humanístico es subjetivo. ¿Por qué? Porque al ser un texto que toma la argumentación como un recurso, definitivamente una argumentación está hecha o defiende opiniones. Y las opiniones, ustedes saben, queridos maestros, que siempre son subjetivas. Porque las opiniones varían de una persona a otra. Es algo subjetivo, es una posición, una postura siempre va a ser subjetiva. Es una posición que puede generar distintas opiniones al respecto, una reflexión al respecto, una interpretación. Por eso es que otra característica del texto humanístico es la subjetividad. Siempre presenta una ideología, una subjetividad. Tiene tendencia a la abstracción, es decir, todo texto humanístico es digno de ser analizado. Necesita ser analizado, necesita ser observado, analizado, comprendido. Todo texto humanístico tiene esa tendencia. Aparte de ello, un texto humanístico vamos a encontrar que utiliza el lenguaje didáctico y especulativo. Es decir, se comunica a través de un tipo de lenguaje específico que busca la enseñanza, la explicación. Esta característica de didáctico lo debe justamente a la exposición que presenta, ya que al momento de exponer lo que busca es dar a conocer, explicar, enseñar sobre justamente el tema que tiene planteado. Ahora, es especulativo porque plantea hipótesis, plantea predicciones, posibles soluciones que luego serán contrastadas ya en la investigación. También utiliza bastantes citas, sobre todo utiliza argumentos de autoridad. Cuando el texto humanístico argumenta, cuando el texto humanístico sustenta sus opiniones, utiliza para poder defenderlas diferentes argumentos. Por eso es que dice aquí, abunda citas.
Uno de los argumentos más utilizados por el texto humanístico son los argumentos de autoridad. ¿Y qué es un argumento de autoridad? Es aquel argumento que está sustentado en la opinión de un especialista, en la opinión de un experto. Es decir, yo para poder defender mi posición, para defender mi opinión, para defender mi tesis, recurro a lo que dice un especialista, recurro a lo que dice un experto, a una persona que goce de prestigio, que goce de reconocimiento internacional, mundial. Lo tomo, su idea, tomo su pensamiento, tomo su posición y la utilizo para poder defender mi postura. A eso se llama argumento de autoridad. Y normalmente la utilizo como una cita. Cito lo que dijo tal personaje, tal autor, y de esa manera sustento mi postura, mi tesis. Entonces, es una característica también del texto humanístico. Va a utilizar bastantes argumentos de autoridad a través de las citas. Vamos a ver un pequeño ejemplo para darnos cuenta cómo es que las características se dan en este tipo de texto. Vamos con la diapositiva, dice ahí. Veamos el ejemplo. Me permitiré, primera persona. Si está en primera persona, lógicamente estamos hablando de un texto que tiene como desarrollo principal la argumentación. Siempre el texto argumentativo, queridos maestros, asume una postura personal, primera persona. Me permitiré también una reflexión previa, dice. La palabra televisión se nos ha hecho ya tan usual como un instrumento, el artilugio en el que tiene lugar este ver lejos, porque esto parece ser que significa la palabra. Ver algo que no está en el espacio en el que tiene lugar nuestros actos de ver, nuestra visión. Queridos maestros, aquí en este primer párrafo el autor lo que me está dando es su opinión, su postura, su posición. Justamente cumpliéndose una de las características que dice que el texto es un texto que genera el debate, genera la reflexión, es subjetivo, porque esta es la posición que tiene el autor del texto. Es posible que no sea compartida por la mayoría. Sin embargo, es una postura que él está dando en el texto, justamente propio, característico del texto humanístico. También podemos encontrar en este primer párrafo el tema. Y vimos que en su estructura siempre empieza a mencionar el tema. ¿Cuál es el tema aquí? Justamente la palabra que ha sido subrayada es la palabra televisión. Dice, la palabra televisión se nos ha hecho ya tan usual como instrumento, como el artilugio. Esta palabrita artilugio, ¿a qué hace referencia? ¿Qué significa? Significa herramienta, aparato. Ese es artilugio, ¿no? Está enumerando un sinónimo más de la palabra instrumento. Entonces, lo que me está desarrollando el texto aquí en este párrafo es sobre la palabra televisión. ¿Cómo lo ubiqué? Viendo cuál es la palabra que más se repite. Ya se le explicó en las sesiones anteriores que una estrategia para encontrar el tema en un texto, en cualquier tipo de texto que sea, incluyendo el texto humanístico, es haciendo un rastreo del tema. ¿Qué es el rastreo del tema? Es hacer o poder identificar cuál es la palabra que se repite, la repetición léxica de la palabra en cada párrafo. Usted ubique esa palabra y prácticamente ha asegurado la ubicación del tema en el texto. En este caso, el tema es la televisión. ¿Y cómo me doy cuenta que es el tema? Porque lo repiten durante todo el texto. Mire, en el primer párrafo lo repite 2 veces. Dice televisión y dice la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra televisión. En el segundo párrafo dice tele. Está haciendo nuevamente referencia a la palabra televisión. Luego dice nuevamente televisión. Luego dice este aparato. Aparato hace referencia a la televisión también. En conclusión, mi tema es la televisión. De eso me habla mi texto. Si en mi examen me viniera un texto de esta forma y me pide encontrar temática, ya sé que tengo que hacer la técnica del rastreo y ubicar el tema fácilmente. Pero sigamos viendo si el texto es humanístico. Hemos encontrado unas características, como que es digno, es un texto que genera el debate, es un texto que presenta el tema al inicio, es un texto que es subjetivo, porque en este caso es una opinión la que está dando. Luego dice, tele es un término griego utilizado en otros neologismos y quiere decir lejos, alejado. Está definiendo la palabra tele.
Sin embargo, los elementos que componen la palabra televisión, que nos estamos viendo o lo que vemos sin nuestro estar, coincida con el estar de aquello cuya representación nos aparece. No es ver lejano. Lo que vemos está aquí, en el espacio en el que están nuestros ojos. La pantalla que nos facilita la visión se encuentra en el espacio donde está nuestro cuerpo. La lejanía, he subrayado la palabra lejanía justamente porque es una característica también propia del texto humanístico. Utiliza bastantes sustantivos abstractos. Lejanía es un sustantivo abstracto, por ejemplo. Lo menciona hasta en 3 veces en el texto. Entonces, la lejanía significará entonces que aunque lo que vemos se parece o se hace presente en el mismo espacio en el que se hallan nuestros ojos, suponemos que su realidad, lo que no es mera imagen, su producción está en otro sitio. Lo lejano no es, por consiguiente, un punto en el que ante el que nos situamos y que apenas distinguimos. Lo lejano es el reconocimiento de que eso que vemos no tiene su estar en el mismo lugar en el que estamos viendo. El texto es un texto humanístico porque si nos damos cuenta nos está hablando de un tema relacionado al quehacer humano. ¿Cuál es el tema relacionado al quehacer humano? La televisión. Y justamente acá dice cómo es que la televisión se ha convertido en la actualidad un instrumento indispensable para el ser humano. Es más, se tiende a pensar que televisión, dice el texto, que la palabra televisión es justamente el instrumento mismo. O sea, se ha asociado ya el concepto de televisión con el instrumento mismo. ¿Correcto? De eso nos está hablando entonces este texto. Vamos a, entonces, continuar entendiendo un poco más con algunos ejercicios que hemos preparado. Pero antes vamos a hablar de otro texto que también es importante y que es parte del texto humanístico, que es el texto periodístico. Entonces, cuando hablamos nosotros de textos humanísticos, no podemos dejar de mencionar al texto periodístico como un tipo de ellos. Entonces, el texto periodístico es aquel texto que se centra especialmente en aquello que se relaciona con el ser humano, pero la diferencia está en la forma como lo expresa. Entonces, si nosotros queremos definir brevemente qué es el texto periodístico, debemos primero entender de que todo texto periodístico está dentro del campo humanístico. Por ahí debemos empezar, es decir, un texto periodístico es un texto humanístico también. ¿Ya? Por ahí empecemos. Entonces, en conclusión, texto humanístico es el texto que enfoca su mirada al ser humano, al hombre, en palabras simples, en palabras sencillas. Es un texto que abarca todo aquello relacionado al ser humano, al hombre. Entonces, si eso es texto humanístico, ¿qué es el texto periodístico? Sabiendo que el texto periodístico es parte del texto humanístico. El texto periodístico. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo conceptualizamos? Ahí puede usted observar la diapositiva. Dice, son textos que presentan un mensaje de forma atractiva. Es decir, ¿está informando o no? El texto periodístico sigue cumpliendo el mismo propósito del texto humanístico. Dense cuenta, está informando. El texto periodístico informa. ¿Qué informa? Informa diferentes situaciones, diferentes sucesos, diferentes hechos. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace de una forma especial, lo hace de una forma particular con el propósito de llamar la atención del receptor, de captar su atención, de poder motivarlo a que lea el texto. Es decir, el texto periodístico informa y esta información lo hace justamente para llamar la atención del receptor. Ahí está. Entonces, texto periodístico es aquel texto que
informa de una manera particular porque tiene el propósito de llamar la atención del receptor. Ahora, este texto periodístico logra justamente esta intención apoyándose de diferentes herramientas, diferentes instrumentos, como por ejemplo las ilustraciones, las imágenes, los gráficos. Todos ellos ayudan a cumplir el propósito de captar la atención del público, de poder motivarlo, de poder llamar su atención. Ahora, los puntos claves del lenguaje periodístico son la inmediatez, es decir, todo texto periodístico utiliza un lenguaje periodístico. Este lenguaje periodístico tiene como una característica principal la inmediatez. Es inmediato, la información es de momento, es inmediata, es tal como ocurre, en ese mismo instante. El interés social, lo cual manifiesta por medio del lenguaje accesible, es decir, al texto periodístico le interesa que la información que esté brindando sea de acceso masivo, de que todas las personas tengan la facilidad de poder acceder a esa información, de poder decodificar, o sea, no utilicen lenguaje complicado, un lenguaje que sea difícil de entender. ¿Se acuerdan que en el texto científico dijimos que el lenguaje utilizado era un lenguaje técnico, un lenguaje especial, propio de la ciencia? En el lenguaje periodístico, como es un texto humanístico, es un lenguaje más particular, un lenguaje más sencillo, un lenguaje que se puede interpretar fácilmente por todo tipo de receptor, sea especialista o no. Ahora, todo esto con intención de que llegue a la mayoría de público, a la mayoría de receptores. Eso es en cuanto al texto periodístico. Ahora, el texto periodístico se manifiesta en diferentes formas. Una de esas formas es el ensayo. El ensayo es una forma de cómo el texto periodístico se da a conocer. Un ensayo es una posición, una descripción que tú haces, una interpretación que tú haces de un tema en particular, al cual desarrollas expresando tus puntos de vista, haciendo tu interpretación, tu comentario. Vamos a ver acá un ejemplo pequeño. El ejemplo se llama Mi primer libro, de Luis Miguel Cangalaya Sevillano. Él ha redactado en este caso una pequeña descripción, es un ensayo en el cual sostiene diferentes ideas sobre los significados de los libros para él. ¿Correcto? Usted lo puede usar en la diapositiva. Vamos a dar lectura al texto. Dice: todos hemos llorado una vez con un libro, nos hemos emocionado y hasta hemos pensado que vivimos en él, en sus historias y en cada una de sus personajes, en los que nos identificamos y creemos que somos ellos mismos. Entonces nos vemos envueltos en esa ficción que nos arranca una parte de la vida para devolvernosla nueva, mejorada, intensa. Solo entonces nos hacemos dueños de esa otra vida que solo la literatura puede conseguir. Lo que está aquí haciendo el autor justamente es está haciendo un comentario, dando su opinión sobre lo importante que son los libros para una persona. Seguimos, dice: la primera vez en que me sucedió, está tomando un caso personal para poder sustentar su opinión. La primera vez en que me sucedió eso, tendría 8 años y acababa de leer Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos. Entonces, no sabía la naturaleza de la literatura y confundía con facilidad la realidad con la ficción, aunque eso no era necesariamente malo. Imaginaba que CC podía estar en algún lugar del Perú, en una especie de favela peruana, y que estaría viviendo esa madurez precoz que le hizo ver una realidad diferente a la de los demás niños de su edad. Yo me sentía ese niño, yo era ese niño, yo tenía entonces esas aventuras en el barrio pobre, donde crecí y aprendí a mirar muy pronto lo que ocurría alrededor. Sin embargo, no tenía a Minguito, no lo había encontrado, o quizá él no me había encontrado a mí. Los amigos imaginarios no existen, habría dicho papá.
pero ni a Cecé ni a mí nos importaba. Cuando la literatura trasciende los límites de la vida misma, nada más importa que todos los que podamos experimentar con ella. Solo quienes hayan leído ese libro entenderán a lo que me refiero. Y si no fuera el libro de Vasconcelos, sería otro, pero siempre habrá uno que nos arranque una lágrima, una sonrisa, simplemente que nos haga volar. Este último es lo más importante de la literatura, la vida más allá de la vida misma. Mire cómo el autor aquí recién plantea su tesis. Ha utilizado diferentes argumentos, ha contado una experiencia personal para recién aquí, al final del texto, a manera de conclusión, plantear su tesis. Dice, vuelvo a repetir, esto último, o sea, lo que dijo, dice, solo quienes hayan leído este libro entenderán a lo que me refiero. Y si no fuera el libro de Vasconcelos, sería otro. Pero siempre habrá uno que nos arranque una lágrima. Siempre, o sea, siempre habrá un libro que nos haga sentir emocionado, que nos despierte esas emociones. Una sonrisa simplemente que nos haga volar. Esto último, o sea, que nos haga volar, esto último es lo más importante de la literatura. La vida más allá de la vida misma. Es decir, lo que significa la lectura, el libro para una persona, aquel que te hace viajar, volar, salir de tu realidad. El autor resume todo este ensayo en esa simple idea. La literatura permite escapar de tu realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es justamente un texto que nos está planteando una temática y lo desarrolla a través de la argumentación. Es un ejemplo de texto humanístico. Es un ensayo, por ejemplo. El ensayo es un texto humanístico. En los textos periodísticos, sus contenidos informativos e interpretativos es variable, de acuerdo al género informativo y género de opinión. En este caso, el ensayo es un género de opinión. ¿Correcto? Una noticia, por ejemplo, es un género informativo. ¿Correcto? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué busca el texto periodístico? Dijimos que el humanístico busca informar sobre el conocimiento relacionado al ser humano. ¿Qué busca el texto periodístico? Lo que busca el texto periodístico también es informar. Es decir, un texto periodístico informa. ¿Pero qué informa? Informa sobre los hechos, sobre los acontecimientos que ocurren y los cuales son de interés público, de interés general. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Texto humanístico informa sobre el conocimiento producto del quehacer humano. Texto periodístico informa sobre los hechos, acontecimientos de interés público. Pero si se dan cuenta, este texto periodístico forma parte de lo humanístico. Porque los hechos, acontecimientos de interés público son quehaceres del ser humano. El ser humano es el que realiza las acciones, la actividad. Bien, su función principal es informar, pero también admite valoraciones críticas y opiniones sobre conocimientos, noticias, etc. Es decir, si bien es cierto, informa hechos, pero también permite que el autor del texto pueda hacer alguna valoración, algún juicio de valor frente a la noticia o al tema que está desarrollando. Es el propósito del texto periodístico. Entonces, ¿qué características presenta un texto periodístico? ¿Cómo lo puedo reconocer? ¿Cómo lo puedo diferenciar? Primero, ¿cuál es su estructura? Su estructura es abierta o cerrada. Es decir, la noticia, por ejemplo, que es un tipo de texto periodístico, es un texto que se redacta con una estructura bien específica, que es a través de una pirámide. Una pirámide, justamente ahí al final casi hemos puesto unos ejemplos para que usted pueda darse cuenta de cómo es que se redacta. Pero la estructura siempre va a ser una estructura abierta, es decir, que puede dar pie a que se pueda incrementar más ideas. La composición de un texto periodístico siempre se presenta diferentes formas. Por ejemplo, dice, no suele haber limitaciones importantes, aunque se acogen a las formas en que se presentan. Cada tipo de texto
que yo estoy trabajando. Digo tipo de texto porque no solamente hay un tipo de texto periodístico, existen varios, por ejemplo, la noticia, está la columna de opinión, está el editorial, está el reportaje, está la entrevista. Entonces, dependiendo de qué tipo de texto periodístico estoy utilizando, también varía la forma de composición. Cada una tiene su estructura particular. El mensaje, el mensaje que nos transmite el texto periodístico debe ser un mensaje breve, un mensaje sencillo, que esté resumiendo lo más importante de la información, que me dé un mensaje que yo pueda entender de manera fácil, sin necesidad, sin ambigüedades, sin complicarme la comprensión. Esa es una característica del texto periodístico. Como es un mensaje que va a todo el público de forma masiva, necesita ser un lenguaje que asegure la comprensión de la idea, del mensaje. Por eso es que utiliza como característica la brevedad, la sencillez. Otra característica del texto periodístico es el énfasis que le ponen los mensajes. Es decir, tiene como propósito comunicar, o sea, pone especial atención en el mensaje que quiere comunicar. Lo resalta. Es por ello que usted ha visto en la noticia, por ejemplo, en la parte superior resalta el titular, resalta la entrada a la noticia, porque esa es la idea que quiere resaltar, la principal. Es la idea que quiere sobresalir de todo el texto. Podemos encontrar algunas características retóricas, como por ejemplo, al presentar su información, utiliza diferentes formas de expresión. La descripción, por ejemplo, en una noticia se hace presente bastante, para describir cómo pasaron los hechos, cómo ocurrió tal accidente, cómo se sucedió, cómo fue el acontecimiento que estamos detallando en el texto. Y también utiliza diferentes medios y materiales, como por ejemplo gráficos, esquemas, dibujos, carteles, materiales, diferentes instrumentos, herramientas que permiten que el texto periodístico logre su función principal, la de informar sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que aconteció. Eso es las características principales del texto periodístico. Ahora, si queremos analizar cómo se caracteriza el texto periodístico de manera ya estricta en relación a la lengua, podemos encontrar que utiliza un lenguaje claro y sencillo, dijimos, sin ambigüedades, hace abundante presencia de neologismos, a palabras que se van incorporando al habla diaria, y también emplea metáforas e imágenes. Metáforas, o sea, ideas que comparan de manera disimulada la información, ¿no? Para que justamente no sea tan agresivo el mensaje. Hay ideas, hay noticias que para suavizar el mensaje tienen que utilizar ciertas metáforas, así casi como lo que utilizaba Jesucristo, ¿no? Utilizaba Jesús, utilizaba la parábola para comunicar su mensaje, de tal manera que no sea la verdad tan dolorosa o tan agresiva, tan fuerte. Lo mismo en la noticia, utiliza bastante la metáfora para poder lograr su mensaje. También usa siglas, usa frases hechas, elaboradas. También lo que encontramos son oraciones compuestas de causa-consecuencia, justamente para explicar los efectos, el antecedente, el consecuente de los hechos, ¿no? Los recursos lingüísticos que utiliza, por ejemplo, son las entonaciones enunciativas, el lenguaje referencial, usa el yo del emisor para explicar justamente la argumentación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a observar un ejemplo de texto periodístico. Es una noticia la que hemos seleccionado como ejemplo. Dice aquí, hallazgo histórico. Descubren ciudad más antigua de Europa. Es lo que me está diciendo. ¿Qué me quiere comunicar, por ejemplo, ese texto? Es un texto periodístico. ¿Qué me quiere comunicar? Justamente el último descubrimiento que han hecho de una ciudad europea. Dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa. De unos 7000 años de antigüedad. Y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron parte
de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 antes de Cristo. Los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Australia y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Entonces, analizando este tipo de texto, nos damos cuenta que es un texto periodístico. Específicamente es una noticia, ¿correcto? Si nos damos cuenta ahí, al inicio del texto nos presenta un título, un antetítulo, lo que también se conoce como volada. Eso también se conoce como una volada, ¿no? La volada justamente es una pequeña expresión que hacen para llamar atención de lo que trata la noticia. Se conoce como epígrafe o antetítulo o también volada. Luego tenemos el titular en el texto, que es la frase que resume la más importante de todo el texto, el titular, el nombre de la noticia justamente. Luego tenemos la bajada o subtítulo, que es ya una explicación un poco más detallada de la información. Y luego tenemos el cuerpo, el desarrollo de la noticia, donde ya doy a conocer todo lo correspondiente a los hechos ocurridos y que cumple diferentes preguntas, como qué pasó, dónde pasó, por qué pasó, quiénes están involucrados, etc. Y al final ya lo que hace es cerrar la noticia. Ahora, todo esto lo realiza en una estructura definida, en una pirámide. Pueden ustedes observar ahí en las diapositivas la estructura de la noticia y se van a dar cuenta cómo es que presenta la estructura. Muy bien, queridos maestros, entonces resumiendo nuestro trabajo, vamos a establecer las diferencias y similitudes entre los dos tipos de textos. Humanístico, dijimos, texto que tiene como tema central al ser humano y todo lo relacionado con él, con su actividad. Parte de textos filosóficos, textos psicológicos, textos educativos, textos didácticos, científicos también, etc. Mientras que el texto periodístico es aquel texto que se centra únicamente en todo aquello que son los hechos, acontecimientos ocurridos y que son de interés público. ¿Cuál es su propósito? Humanístico, informa. ¿Informa qué? Conocimientos, producto del quehacer humano. Periodístico, informa. ¿Pero informa qué? Informa sobre hechos y sucesos de interés público. Texto humanístico, presenta una estructura, introducción, desarrollo, conclusión. Puede intercalar entre la exposición y la argumentación, mientras que el texto periodístico es un texto que tiene una estructura que varía de acuerdo a la forma de cómo se presenta. Es decir, si es ensayo, si es reportaje, si es entrevista, si es también ponemos editorial, si es columna periodística, etc. De acuerdo a cómo varía, la forma también varía ligeramente su estructura. Por ejemplo, el ensayo tiene la estructura de un texto argumentativo, una tesis, una argumentación y una conclusión. Una noticia tiene una volada, tiene un titular, tiene una bajada, tiene un cuerpo, ¿correcto? Entonces, cada uno de los textos periodísticos también desempeña una estructura distinta de acuerdo a la forma que tiene. Muy bien, vamos a ver algunos ejercicios de comprensión de estos textos para poder entender mucho mejor, ¿ya? Ya sabemos que los textos humanísticos son textos que nos van a hablar de todo el quehacer relacionado al ser humano. Vamos con el primer texto. Dice: la cumbre de la revolución científica de la modernidad fue el descubrimiento de Isaac Newton de la ley de gravitación universal. ¿Ya? Todos los objetos se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Eso es lo que sostenía en su teoría este científico
llamado Isaac Newton. Al subsumir bajo una única ley matemática los principales fenómenos físicos del universo observable, Newton demostró que la física terrestre y celeste eran una y la misma. O sea, que eran lo mismo que se estaba diciendo. De un golpe, el concepto de gravitación universal descubrió la significación física de las 3 leyes de Johannes Kepler sobre el movimiento planetario. Resolvió el espinoso problema del origen de las mareas y justificó a Galileo Galilei por su curiosa e inexplicada observación de que el descenso de un objeto en caída libre es independiente de su peso. Newton había realizado la meta de Kepler de desarrollar la física basada en las causas. El importante descubrimiento de la gravitación universal, que devino en el paradigma de la ciencia que obtiene éxitos, no fue el resultado de un aislado destello del genio. Fue la culminación de una serie de ejercicios en la resolución del problema. No fue un producto de la inducción, sino de deducciones lógicas y transformaciones de las ideas existentes. El descubrimiento de la gravedad universal aportó lo que creo es una característica fundamental de todo gran avance en la ciencia, desde las innovaciones más simples hasta las revoluciones más dramáticas. La creación de algo nuevo mediante la transformación de las nociones existentes. ¿Qué me está diciendo el texto, queridos maestros? ¿Qué me pregunta como idea principal? Me dice el ítem, ¿cuál es la idea principal del texto? Queridos maestros, vamos recordando las estrategias y las técnicas que debemos manejar siempre que analicemos un texto. Primero, así no me pidan el tema, yo debo encontrar el tema en el texto. Es la primera recomendación que le di cuando empezamos este proceso de capacitación. Una estrategia importantísima para poder encontrar la información más importante es encontrar el tema primero. El tema es de lo que se habla en el texto. El tema lo encuentro a través de la técnica del rastreo. ¿En qué consiste el rastreo? En verificar, en rastrear qué términos se está repitiendo durante todo mi texto. Una vez que lo identifico, lo subrayo, lo encierro, lo separo. Ese posiblemente sea mi tema. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? ¿De qué nos habla? Justamente nos habla del descubrimiento de Isaac Newton. La investigación, el descubrimiento que obtuvo Isaac Newton. ¿Cuál es la idea principal entonces? Sabemos también que la idea principal es aquella idea que generaliza, la más importante de todo el texto, lo que está conteniendo lo dicho en el texto, lo más importante que se dijo en el texto. Esa idea principal siempre debe expresarse en forma de oración. Es una idea que siempre se expresa como oración, sujeto, predicado. ¿Correcto? Entonces, teniendo esos alcances, recordando los alcances, vamos a la respuesta. Dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Si nos damos cuenta, el texto nos habla principalmente del descubrimiento que hizo Isaac Newton y que esto implicó postular algo nuevo sobre la base de transformar ideas preexistentes. Es decir, lo que descubrió Isaac Newton, ¿ya?, le permitió transformar las ideas ya existentes. O sea, tomó como base lo que existía para él descubrir algo nuevo. Respuesta que contiene la alternativa es la letra D. Esa es la respuesta. El gran descubrimiento newtiano implicó postular algo nuevo sobre la base de transformar ideas preexistentes. Esa es la respuesta que contiene la idea principal. Muy bien. En el mismo texto planteamos el ítem número 2 y dice, el sentido contextual de la palabra subsumir. ¿Qué nos quiere decir subsumir dentro del texto? Cuando tengo ese tipo de preguntas, lo que tengo que hacer es ubicar la palabra en mi texto y subrayarla o encerrarla. Si nosotros queremos identificar dónde se encuentra la palabra, nos vamos a ubicar en el texto y vamos a encontrarla. Una vez que encontramos la palabra, tengo que analizar
¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es su contexto de la ordea? ¿Cuál es el significado que quiere dar a entender el autor? En este caso, subsumir según el contexto de la palabra en la cual se encuentra significaría abarcar. La respuesta correcta que encierra es la letra A, abarcar. Esa es la respuesta correspondiente al ítem número 2. Ahora, en el mismo texto me piden que yo encuentre la idea incompatible en el texto. ¿Qué idea resulta incompatible con el texto? Aseverar qué decir. Cuando yo encuentro la palabra incompatible, lo que me está diciendo es que encuentre aquella idea que no guarda relación con lo expresado en el texto. También vuelvo a repetir, en un texto voy a encontrar ideas principales, que son las generales, que están en cada párrafo. Voy a encontrar ideas secundarias, que son aquellas ideas que explican a la idea principal. Y voy a encontrar ideas contrarias, que son ideas incompatibles, es decir, ideas que no guardan relación con lo dicho en el texto. El autor expresa una serie de ideas. Las ideas contrarias son aquellas que contradicen lo dicho por el autor. Ideas incompatibles. Y también están las ideas falsas, aquellas ideas que contradicen la verdad absoluta, la verdad que no podemos nosotros negar. Por ejemplo, no podríamos negar que la educación beneficia al ser humano. Sería falso sostener que la educación, por ejemplo, deshumaniza al hombre. Es algo absurdo, algo que no se puede aceptar. Esa es una idea falsa, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces aquí lo que me piden es que encuentre la idea incompatible. ¿Resulta incompatible con el texto? Aseverar que será Newton representa la cúspide de la revolución científica moderna. Sí, porque nos está hablando que Newton realizó los últimos descubrimientos. Eso es algo correcto, esa es una idea compatible, es una idea que sí se relaciona. B, Galileo determinó que un cuerpo cae con independencia de su peso, también lo dice el texto. El texto expresa que Galileo hizo ese descubrimiento. C, para Newton la ley de la gravitación solo se aplica a los cielos. Eso en ninguna parte del texto lo dice, que solo se aplica a los cielos, o sea, al espacio, al aire. Y lo último, gracias a Newton se pudo comprender el problema de las mareas. Eso también lo dice el texto. Gracias a Newton se pudo descubrir por qué era el problema de las mareas, ¿no? Entonces, respuesta incompatible. ¿Qué no guarda relación con el texto? Letra C. Para Newton, la ley de la gravitación solo se aplica a los cielos. ¿Correcto? Muy bien, entonces, el último ítem del texto 1. Dice, se infiere del texto. Cuando escuchen ustedes la palabra infiere, hemos dicho repetidas veces que la inferencia es una interpretación que tú tienes que hacer de lo que estás leyendo. La inferencia resulta de lo literal. Es decir, para tú poder hacer una inferencia necesitas recurrir a lo que dice el texto, porque de las ideas explícitas, de las ideas literales, van a salir las ideas inferenciales, a manera de conclusión. Tú interpretas lo que lees y propones nuevas ideas, que forman parte del texto, pero que no están escritas en el texto. Entonces acá me pide, se infiere del texto, quiere decir que de lo que he leído en el texto, puedo concluir que, dice, se infiere del texto que un avance significativo en ciencia implica. Me están dando la conclusión, pero hasta la mitad. Me están pidiendo que yo complete la conclusión. ¿Qué implica, por ejemplo, el avance significativo en ciencia? Se puede inferir que la utilización de razonamiento inductivo, a partir de algunas ideas aceptadas previamente, alejarse de los problemas considerados cruciales, partir de las innovaciones lógicas más simples. Lo único que nosotros podemos entender aquí, que se infiere de lo que hemos leído, es la letra C, porque dice alejarse de los problemas considerados cruciales. Si nos damos cuenta, esta alternativa es la única que se puede inferir de lo que se ha leído. Que a partir de los problemas cruciales, nosotros podemos mostrar algún avance significativo de la ciencia. Vamos con el texto 2. El texto 2, entonces la alternativa es la C. Texto 2, dice, los glaciares se están derritiendo.
Los glaciares están derritiendo, en el nivel del mar aumenta. Las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan para no seguir este ritmo. Hasta ahí yo he podido leer lo que me está diciendo el autor. Luego continúa. Cada vez es más evidente que los humanos, para potenciar nuestras vida moderna, han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado, mediante la emisión de gases que retienen el calor. Llamamos a estos gases de invernadero y sus niveles son cada vez más altos con respecto a los últimos 65.000 años. Al resultado se le denomina calentamiento global, fenómeno que está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a lo largo plazo y que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado. ¿Qué haremos para ralentizar este calentamiento? Hacerlo más lento, en otras palabras. ¿Cómo vamos a sobrellevar los cambios que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la Tierra, tal como la conocemos, sus costas, bosques, ríos y montañas nevadas, están en vilo. O están en suspenso, están en espera ahí. ¿Correcto? Entonces, el texto es un texto prácticamente que está haciendo un llamado, está enfatizando, está buscando causar un efecto en nosotros, está apelando a nuestra reflexión de no seguir contaminando nuestro planeta. Y da una serie de argumentos para explicar por qué es perjudicial que sigamos en ese camino. Entonces dice la pregunta, en la expresión está en vilo, la palabra subrayada alude a una situación de riesgo. Significativamente, es decir, en el contexto, la palabra en el contexto, ¿qué significa? En el contexto la palabra vilo hace referencia a riesgo. Es decir, diríamos así, la tierra, la faz de la tierra, así como la conocemos, con sus mares, ríos, montañas, etcétera, todo lo que posee, se encuentra en riesgo. Mientras sigamos contaminando nuestro planeta, todo ella seguirá sometido a un grave riesgo. Respuesta correcta, letra B. Está en vilo significa, o de entender, un riesgo. En el mismo texto me plantean el siguiente ítem. Me dicen, si los seres humanos hubieran evitado emitir gases que retienen el calor, o sea, me pide que complete justamente esta relación, causa-consecuencia. Todos los párrafos de un texto tienen diferentes relaciones. Una de esas relaciones, queridos maestros, es la causa-efecto. ¿Ya? Entonces, aquí me dicen, si los seres humanos hubieran evitado, o sea, justamente me plantea una causa. Si hubiesen evitado, ¿qué hubiese pasado? Una consecuencia. ¿Cuál habría sido la respuesta correcta que usted hubiese marcado? Teniendo en cuenta que le está pidiendo causa y consecuencia. La respuesta A, por ejemplo, dice, ¿sería posible ralentizar el calentamiento global? Es decir, si hubiéramos evitado emitir gases, ¿sería posible hoy en día poder ralentizar, o sea, volver más lento el calentamiento global? Habría sido menor el calentamiento de la Tierra. Es decir, lo lógico es, pues, ¿no? Si hemos logrado calentar la Tierra a través de la emisión de gases al exterior, al espacio, si no hubiéramos hecho esta emisión desmedida de los gases al exterior, ¿qué hubiese pasado? El calentamiento global hubiera sido mucho menor. Es lo lógico, es lo que se puede complementar, es el efecto que podemos encontrar en este ítem. Luego dice, se mantendría el ritmo del clima de la Tierra. Habría disminuido el nivel de las aguas del mar. Esos de aquí no expresan la relación de causa-efecto. Justamente el planteamiento del ítem nos pide un
Encontrar alternativa que complete esta relación, causa-efecto. Respuesta correcta, letra B. Habría sido menor el calentamiento de la Tierra. En el mismo texto me preguntan, si se aceleran los cambios en el clima de la Tierra, ¿qué pasará? O sea, otra causa, otra posible causa, y que yo planteé una hipótesis. Las hipótesis, queridos maestros, una hipótesis es una solución, una posible solución, es una solución adelantada a un problema. Este es otro tipo de relación, problema-solución. ¿Qué tipo de problema me están planteando aquí? Es, si se aceleran los cambios en el clima de Tierra, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el efecto? ¿Disminuiría el nivel de las aguas de los mares y los lagos? Si se acelera el cambio de clima, es decir, si se sigue calentando, ¿se disminuiría el nivel de las aguas y los lagos? ¿Desaparecerían totalmente la flora y la fauna terrestre? ¿La humanidad evitaría emitir gases de invernadero? ¿O podrían desaparecer los glaciares y las selvas tropicales? ¿Cuál es la respuesta correcta? De acuerdo al texto, si se aceleran los cambios climáticos en la Tierra, ¿qué ocurre? Justamente pueden o corren el riesgo de desaparecer tanto los glaciares como las selvas tropicales. Ese riesgo que se corre si es que seguimos con este ritmo de contaminación. En el siguiente texto, que es el texto número 3, vamos a encontrar que el tono de la textualidad cambia. El tipo de texto es distinto. Ya no es un texto que nos habla del quehacer científico, del quehacer humano, etc. Sino es un texto, miren, que cambia. Sigue hablando del ser humano, sí, pero cambia la forma ya. Aquí lo que me está haciendo es un relato de ideas, acontecimientos, porque ese tipo de texto es una noticia. Y justamente me preguntan aquí, según las características del texto podemos decir que es un ejemplo de noticia. Ahora, ¿pero por qué es una noticia? ¿Cómo yo me doy cuenta que el texto es una noticia? Primero, lo que debo hacer, queridos maestros, antes de responder una pregunta, es leerla justamente la pregunta. Antes de leer el texto, debo primero leer la pregunta, para saber qué me están pidiendo, qué me solicitan. De lo contrario, leer una lectura prácticamente sin ningún beneficio, porque voy a leer el texto, quizá no lo comprenda en su totalidad, luego voy a las preguntas, nuevamente en base a lo que me piden, vuelvo a leer el texto, pierdo tiempo, pierdo efectividad en mis respuestas. Lo que le recomiendo aquí, siempre hemos recomendado, es que usted primero lea las preguntas, lea los ítems planteados al texto, y luego pueda usted separar en qué nivel de complejidad están, nivel inferencial, nivel literal, nivel crítico. Una vez que ha hecho esa distinción entre los niveles de la comprensión, lo que usted tiene que hacer es identificar el tema. Ubica el tema a través del rastreo. Una vez que ubico el tema, ya puede resolver su idea principal, puede encontrar el título, puede encontrar ideas secundarias, puede encontrar el propósito del texto. En este caso, me preguntan a mí que diga qué tipo de texto es. Primero, ¿qué tipo de texto es? Es un texto periodístico. ¿Por qué? Porque me estoy informando sobre hechos ocurridos. Ahora, dentro del texto periodístico, ¿qué tipo de texto es? Es una noticia. Es una noticia porque me está informando lo que aconteció, lo que ocurrió a unos ciertos personajes. Por ejemplo, las características del texto que podemos decir es un ejemplo de texto periodístico, especialmente texto noticia. Vamos a leer por qué. Dice, la policía denunciada por matar a una culebra protegida. Es el título de este texto. Es el nombre de la noticia. Le dice así, Gonzalo M., un joven ecologista de la ciudad de Lima, denunció a la policía local ante el teléfono verde de la Agencia de Medio Ambiente al enterarse por la prensa de que los agentes mataron a una culebra de escalera. Especie protegida que extrajeron del tapacubos de la rueda de un automóvil. La culebra pertenece a una especie protegida por el Ministerio de Cultura y que sanciona con multas de diferente cuantía al que dañe a alguno de estos ejemplares. Según Gonzalo M., el agente que sacó la culebra y la llevó enroscada en el brazo hasta el
Telillo sabía que era inofensiva. El funcionario explicó el viernes que no era cierto que hubieran matado a la culebra con una porra. Una porra es una madera, un palo. Sino que el reptil se murió por el camino debido al calor. 4 agentes de la policía local y el edil de seguridad ciudadana intervinieron en la expulsión de la culebra del tapacubos. Es una noticia justamente adaptada del diario El País. Muy bien. Según las características del texto, podemos decir que es una noticia. Correcto, es un texto periodístico. Si quisiéramos explicar ahí, diríamos que es un texto periodístico. Texto número 4. Dice, una tarea por resolver. Una tarea por resolver. Es el nombre del texto. Y dice así, el reciente debate en torno a los contenidos del currículum escolar obliga a recordar que el embarazo adolescente sigue sin reducirse en el Perú. Mire, me da un título, luego me da una idea que resalta del resto del texto. Una política de salud pública clave en todo Estado moderno es asegurar que sus ciudadanos tengan acceso a la información y los recursos necesarios para planificar su vida sexual y familiar con libertad, ya que está probado que el control de la natalidad y una buena salud sexual tienen un impacto positivo tanto económico como social. Si nos damos cuenta, aquí lo que está el autor dándonos a conocer es la introducción de lo que va a plantearnos. Luego dice, ello es particularmente importante en el caso de los adolescentes, pues según expertos, un embarazo no deseado en esta etapa de la vida puede tener efectos perjudiciales de largo plazo, como la interrupción de los estudios, el desempleo o el subempleo, y un impacto negativo en la salud mental debido al estigma social que conlleva el embarazo adolescente. Siempre han existido y existirán posturas diversas en torno a los cuales son las estrategias más eficientes para controlar la natalidad en los jóvenes. En este sentido, mire el conector aquí, en ese sentido, este conector lo que está haciendo es recogiéndome todo lo que dice el texto arriba. Si yo encuentro en mi texto un conector de conclusión como es el que estoy leyendo, en ese sentido, tengan por seguro que ahí se encuentra la información más importante del texto. Todo el resumen de lo que dice el texto. Por ejemplo, hay textos que nos plantean y que son 1, 2 o hasta 3 páginas, pero que al final del texto hacen una conclusión a través de un conector de cierre, como es, por lo tanto, en conclusión, para finalizar, para terminar, por eso, en ese sentido, por consiguiente, etcétera, etcétera. Si encontramos un conector como ese, vamos a encerrarlo, porque ahí está la información más importante del texto. Aquí dice lo mismo, mira. En ese sentido, no sorprende que se haya generado una polémica la semana pasada al conocerse la inclusión de textos a favor de la virginidad y la moralidad sexual en el libro Comprensión Lectora 5, justamente el debate que hubo, ¿no?, por ese tipo de textos. Utilizado como material pedagógico por estudiantes de secundaria y actualmente en revisión. Uno de estos textos, titulado La virginidad conservada, aconsejaba que la edad idónea para iniciar la vida sexual es los 24 años, ya que retrasar el inicio sexual podría evitar embarazos no deseados. Es decir, ¿por qué fue polémico ese texto? ¿Por qué fue polémico este tema? Justamente por según el texto, por esa temática que hablaban de la virginidad. Es decir, según el autor, a esas alturas, seguir tomando la virginidad como un tema de importancia o que te asegura el futuro o la felicidad es algo absurdo en la actualidad, según el texto, ¿no? Lo que ha sido justamente motivo para diversas posturas que se han pronunciado. Y por eso justamente en la actualidad se encuentra ese tipo de texto en revisión, en análisis, ¿no?
Entonces, ¿qué tipo de texto periodístico es? Sabemos que el tipo de texto es un texto periodístico, pero ¿qué tipo de texto es? ¿Es una noticia, es una editorial, es una columna, es un reportaje, es una entrevista? ¿Cuál es el tipo de texto? Realmente es una editorial. ¿Por qué es una editorial? Porque plantea la posición del diario en este texto, estando a conocer cuál es su posición frente a la temática que está en discusión. Siempre una editorial expresa la filosofía del periódico en este caso. Y siempre lo redacta el director del diario. Ahora, también en un editorial se analiza siempre un hecho de actualidad, un tema que esté en discusión, un tema polémico que esté en discusión, en debate. Es así como la noticia, por ejemplo, nos da a conocer hechos ocurridos, acontecimientos ocurridos en un cierto tiempo, en un cierto momento, en un lugar exacto. Mientras que la editorial analiza un dato, una información que está en debate y lo presenta en base a la filosofía que adquiere determinado diario o la institución en la cual se está produciendo el texto. Respuesta correcta entonces es la letra C, es una editorial. Es un texto periodístico, pero el tipo editorial. En el texto 5 dice, la ciudad de Lima y sus libreros. La ciudad es el título del texto y luego dice, y si Lima fuera como un libro, sería probablemente uno de los muchísimos páginas y capítulos. Si Lima fuera un libro, habría acápites que merecerían subrayarse y tendríamos que leerlos con calma para disfrutarlos. El autor de este texto es Jaime Cabrera Junco. ¿Qué nos dice, a ver, en su texto? Dice, en medio de la Babel que es Lima, con tantos automóviles y en el rumor de la gente, hay una ciudad de papel que no figura en los mapas turísticos de esta 3 veces coronada villa. Ese territorio inmerso dentro de nuestro centro histórico está poblado de frases memorables, de los versos más sublimes o tristes, de reflexiones filosóficas sobre la vida, en fin. En Lima antigua no solo hay balcones por fotografiar o cacatumbas que recorrer. También hay libros que esperan de un lector que los tome y aproveche para sí. Y fuimos en busca de ellos. Aunque no hay un mapa de libro en Lima, tenemos 2 puntos de referencia obligada para quienes están en búsqueda de libros antiguos o de aquellos que difícilmente circulan en las librerías de los distritos de Miraflores y San Isidro. Se trata de la zona del llamado Boulevard de la Cultura del Jirón Quilca y de los libreros del Jirón Amazonas. Es cierto que hay otros rincones como el de la calle Malambito en Jirón Camaná y Nicolás de Piérola, y seguramente allí hay también otros tesoros por descubrir. Amazonas, selva de papel. Desde la década de 1980 hasta fines de 1998 ocupaban 5 cuadras de la avenida Grau, entre el límite del cercado de Lima con la Victoria. Eran épocas en que el comercio ambulatorio bullía en las principales avenidas de la capital. Los libreros, pese a su noble oficio, también habían tomado las calles, aunque sin pregonar a garganta pelada los nombres de las obras de literatura, filosofía e historia que tenían en sus estantes de madera. Se trataba de una batalla silenciosa entre el polvo del saber contra el smog de la transviada avenida que lleva el nombre del héroe de combate de Angamos, Miguel Grau. ¿Correcto? Bien, este texto ha sido extraído también del diario Periodo 21, también te dice ahí redacción Periodo 21. Bien, ¿qué tipo de texto es el que estoy leyendo? Pero primero, ¿de qué me está hablando? Justamente me está hablando de cómo es la travesía de los libros en Lima, ¿verdad? ¿Dónde puedes encontrar los libros más antiguos, los libros que datan de los años anteriores a esta modernidad que vivimos hoy en día y que dan muestra justamente de todo nuestro pasado histórico?
Según el autor dice que estos libros los podemos encontrar en diferentes lugares, como por ejemplo, dice hay calles, por ejemplo en el Jirón Quilca, dice, ¿no? En el Jirón Amazonas, son los lugares que menciona el autor en los cuales podemos encontrar diferentes libros antiguos. Entonces, es un texto periodístico, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque nos está transmitiendo información de hechos, de acontecimientos, pero ¿qué tipo de texto periodístico es? Hemos visto el texto de la noticia, hemos visto también ya la editorial. ¿Qué tipo de texto es este? Este tipo de texto, queridos maestros, es una crónica. ¿Por qué es una crónica? ¿Cómo podemos darnos cuenta que es una crónica? La crónica es aquella que hace un recuento, un repaso, un recorrido por todo lo concerniente al tema que estoy trabajando. Hace un recorrido de los hechos más importantes. Una crónica periodista se encarga de hacer eso, relatar aquellos hechos más importantes de acuerdo al tiempo en que han ido ocurriendo, de acuerdo a los sucesos que han ido pasando. Entonces, la respuesta a esta pregunta es justamente la letra B, es una crónica. ¿Por qué? Porque está haciendo un recuento de acuerdo al tiempo de cómo ha ido evolucionando en los lugares donde puede encontrarse libros antiguos en Lima. Muy bien, vamos al texto número 5, o el texto 6, perdón, sería este. Dice, periodista peruano ganó Premio Internacional por Trabajo Ambiental. El reportaje, un día con tu bolsa de basura a medianoche, le valió a Jack Lau el reconocimiento en la categoría de periodismo ambiental. El periodista peruano Jack Lau recibió el Premio Internacional Rey de España en la categoría de periodismo ambiental por su reportaje. Miren la palabra ahí, prácticamente dice qué tipo de texto es. Dice, por su reportaje ambiental. O sea, la misma información te está dando la respuesta a la pregunta. El mismo texto. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a todos los detalles que da el texto. Por su reportaje ambiental. Una cita con tu bolsa de basura a medianoche. Publicado en la revista Etiqueta Verde en septiembre del 2011. El texto cuenta el recorrido durante 9 horas y media de una bolsa de basura desde que es abandonada hasta que llega al relleno sanitario. Es decir, lo que hace aquí el autor en ese reportaje, según el texto, es ir narrando, ir relatando cómo es que la bolsa de basura va haciendo un recorrido desde que sale de la casa, del hogar, hasta que llega al relleno sanitario. El relato va soltando poco a poco información como el volumen de basura que genera Perú, el reciclaje y la normativa y su cumplimiento en el sector ambiental. Los premios internacionales de periodismo Rey de España, convocados anualmente por la agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional, convocaron este año a 242 aspirantes en 6 categorías. El periodista de 30 años ha colaborado con medios como El Comercio, Casas y Etiqueta Negra. Pregunta, ¿qué tipo de texto periodístico es el que acabamos de leer? También es un texto extraído del diario Perú 21. ¿Cuál es el tipo de texto que hemos nosotros podido, identificado en el texto? Es justamente como lo leímos en el contenido, es un reportaje. ¿Por qué? Porque se hace una investigación a profundidad. Es decir, el reportaje lo que hace es, a partir de una noticia, hace una investigación más profunda. Aquí están explicando cómo este personaje que es el periodista, ha podido obtener un premio en base a su trabajo, ¿no? Es una investigación que se hace más a profundidad. Puede agregarse un reportaje, por ejemplo, una entrevista. La entrevista puede formar parte de un reportaje para poder enterarnos más a fondo sobre la vida, en este caso, de periodista o sobre los personajes que aparecen en la misma. Por último, vamos a encontrar el último texto, que sería el texto número 7, ¿ya? Y vamos a ver, dice ahí, Mariela Balbi, me gustaría en algún momento hacer teatro. Así empieza mi texto, es el nombre del texto. Mariela Balbi, 2 puntos, me gustaría en algún momento hacer teatro. Dice debajo, en comillas, no rajo tanto a los políticos,
Toda esa teoría de que son una porquería, unos comechados. Mira, en todas partes del mundo la actividad política es una enrarecida. Es decir, lo que dice Mariela Balbi aquí en esta pequeña introducción es de que la actividad política es igual en todos lados. O sea, no solamente exclusividad del Perú, sino la actividad política es igual en todos lados. Es igual y tiene esas expresiones negativas, ¿verdad? Dice, hacer política no es opinar, es tener una organización. No satanicemos la política. Es decir, lo que pide aquí es que no seamos tan drásticos en nuestras opiniones acerca de la política. No satanicemos la política, subraya, en este caso, la periodista. Dice, son 33 años entregados al periodismo. Antes se debatió entre la filosofía y la psicología clínica. ¿De quién estamos hablando? De Mariela Balbi, ¿verdad? Del personaje. En estas más de 3 décadas pasó por el cine y se sumergió en la cocina. Hoy no hace planes ni dramas, aunque piense en el teatro. Para Mariela Balbi, el futuro es ahora. Privilegia una sonrisa y así nos recibe en su departamento, en un edificio antiguo de San Isidro, donde tratamos de conocer el lado B de la periodista y columnista de este diario Perú 21. Dice, tengo la percepción de que Mariela Balbi es una persona infranqueable y hasta dura. ¿Es correcto?, le pregunta. Responde, ni soy ni me identifico con esa imagen. Es decir, no es tan dura como se asemeja, como parece. Cuando trabajo. No estoy haciendo relaciones públicas. Me interesa preguntar lo que creo que quieren saber los demás. Trabajo en función de lo que pienso y veo en diversos sectores. Por eso algunos me dicen que soy izquierdista, otros aprista o fujimorista, pero al final me vale un pepino eso, responde la periodista. Nuevamente se pregunta, ¿pero se identifica con algún pensamiento? No, he sido una persona de izquierda en la época en que todos éramos de izquierda, pero fue una etapa en la vida. Además, no polarizo entre derecha e izquierda. La polarización le ha hecho mucho daño al Perú y al mundo. Finalmente le preguntan, ¿pero qué libertad tiene el periodista de que su voz esté también presente en su labor? Mi voz no le interesa a nadie, aborrezco ser protagonista, responde la periodista. Justamente es el extracto, no es todo, es una entrevista, una parte de la entrevista que se le hace a la periodista Mariela Balbi, justamente sobre su trabajo, sobre su actividad, en este caso que es relacionada al periodismo. ¿Qué tipo de texto es lo que estamos leyendo aquí? Definitivamente es un texto periodístico, pero ¿qué tipo de texto es? Es una entrevista justamente, ¿verdad? Respuesta A. ¿Pero por qué? ¿Cómo reconozco la entrevista? Porque se presenta el personaje. Se menciona lo más importante de su mensaje y luego se da a conocer a través de una introducción de quién estamos hablando. O sea, es un repaso se puede decir, del historial más importante del personaje y finalmente se desarrolla a través de las preguntas, del cuestionario. Se aplica una serie de preguntas preparadas con anticipación y se van anotando todas las respuestas. Todo ello, al momento de ser publicado, se convierte en un texto periodístico del tipo entrevista. De así como este texto, vamos a encontrar distintos tipos de textos que conforman el texto periodístico. También vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, le dije artículos de opinión, en los cuales el autor analiza un tema, plantea su punto de vista, su postura, y lo defiende con una serie de argumentos. Y al final hace un cierre a través de una conclusión, una síntesis de lo que dijo. Entonces, queridos maestros, llegando casi al final ya de nuestro trabajo, podemos ir sacando unas conclusiones, ¿verdad? Hemos trabajado 2 tipos de textos distintos, pero al mismo tiempo muy relacionados entre sí. Decimos distintos porque cada uno particulariza ciertos rasgos, ciertas características, pero son también similares
en algunos términos. Por ejemplo, ambos buscan informar, dijimos. Su propósito principal es informar. La información, uno de la actividad humana, del quehacer humano, y el otro, informar hechos, sucesos. También coinciden en su estructura. El texto humanístico presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión. El texto periodístico también lo hace, pero dijimos que varía de acuerdo al tipo de texto periodístico que sea. Porque una noticia tiene una variación, la columna tiene otra variación, el reportaje, la entrevista, diferentes formas de estructurar las ideas. También tenemos que darnos cuenta de que ambos utilizan un lenguaje cercano al ser humano, al común, al público, ya que lo que buscan es que el mensaje sea comprendido y sea captado por la mayoría del público, porque es una información que va dirigida a un público masivo. Una noticia debe ser entendida por la mayoría del público. No es como un texto científico que iba específicamente a un público determinado y que utilizaba tecnicismos. Ese es un lenguaje mucho más sencillo, más claro, más objetivo. En el texto humanístico podemos encontrar argumentación y exposición. En el texto periodístico lo que encontramos es narración, descripción, exposición. Describe hechos, describe personajes, expone información. El texto humanístico, por el hecho de ser argumentativo también, es subjetivo, porque toda opinión, toda postura del autor genera diferentes puntos de vista, da pie al debate, a la controversia, a la polémica, etc. Entonces, queridos maestros, con estos tipos de textos que trabajamos hoy día, estamos prácticamente ya a puertas de terminar este proceso de capacitación. Ya nos faltaría prácticamente solamente 2 textos con los cuales ya cerramos este ciclo y no está de más decirles que cualquier duda o consulta que tengan ustedes nos la hagan llegar a través de los diferentes medios y con gusto estaremos absorbiendo todas esas inquietudes. Queridos maestros, muchas gracias.